Plaza Podcast. España es uno de los países con mejores cifras de longevidad del mundo. No obstante, ese dato tiene una cara B. El envejecimiento de nuestra población va acompañado de la aparición de enfermedades crónicas que, de no actuar a tiempo, pueden poner en peligro y en jaque al Sistema Nacional de Salud. Los datos no dejan lugar a dudas. Solo en España, las enfermedades crónicas afectan al 54,3% de la población mayor de 15 años, más de 22 millones de personas. Las patologías crónicas son responsables de más de 300.000 muertes anuales en nuestro país. ¿Qué retos presentes y futuros se les presenta a los afectados por la cronicidad? Y los farmacéuticos, enfermeras y médicos de atención primaria, ¿qué papel juegan en toda esta ecuación? ¿Es necesario un cambio de modelo sanitario? ¿Y los pacientes? ¿Hasta qué punto cuenta su opinión en la toma de decisiones? Hoy en Plaza al Día, el inquietante impacto de las enfermedades crónicas. Los expertos se han puesto manos a la obra para dibujar la hoja de ruta que debe guiar a las administraciones públicas a través del documento Retos en Cronicidad ante la nueva legislatura, presentado por la plataforma Cronicidad Horizonte 2025. Saludamos a Antonio Manfredi, es asesor de comunicación del Foro Español de Pacientes que participa precisamente en la citada plataforma Cronicidad Horizonte 2025. Señor Manfredi, muy buenas. ¿Qué tal? Saludos. Al finalizar o al analizar la situación de la enfermedad crónica de España, se observa que el 54,3% de la población española mayor de 15 años tiene diagnosticado algún problema o algún tipo de enfermedad crónica, es decir, más de 22 millones de personas en estos momentos en nuestro país. Una cifra o cifras muy altas, ¿no? Sí, son cifras aterradoras si lo pensamos con frialdad. Lo que ocurre es que no lo estamos haciendo porque lo urgente no deja lugar a lo imprescindible. Por eso nosotros, como plataforma de pacientes, planteamos no tanto la actuación directa sobre la enfermedad, sino sobre la prevención, que es fundamental para rebajar este increíble tanto por ciento, ¿no? Como decía al inicio, vivimos más, afortunadamente. ¿Podemos decir que tarde o temprano todos acabaremos teniendo o siendo pacientes crónicos? No le quepa a usted la menor duda de que todos acabaremos siendo enfermos crónicos y por eso, como acabo de decirle, la prevención es fundamental. Por ejemplo, la obesidad, el tabaquismo o la diabetes. El Sistema Nacional de Salud tiene que dejar de pensar objetivamente y únicamente en los pacientes críticos y pensar en los crónicos si queremos seguir adelante. Por lo tanto, esta prevención, por ejemplo, le puedo hablar de la diabetes tipo 2. El 80% de los casos de diabetes se puede prevenir con hábitos saludables, lo dice la propia Sociedad Española de Diabetes. Es decir, por ejemplo, el 14% de la población tiene diabetes en nuestro país. Esta cifra ya es endiablada y se estima que por cada paciente diabético conocido hay otro aún sin diagnosticar. La enfermedad se vuelve más frecuente con la edad, con el exceso de peso, con la vida sedentaria y por eso se espera un importante aumento del número de diabéticos en las próximas décadas. Cada año hay que decir que hay 400.000 nuevos diagnosticados en diabetes en España, pero el 80%, insisto, de estos casos de diabetes podrían evitarse con hábitos saludables, por lo que, por ejemplo, la familia juega una vez más un papel fundamental en la prevención de esta patología, la detención, el control, al igual que la obesidad, el tabaquismo, etcétera. Realmente es fundamental la prevención. Seguimos con cifras, señor Manfredi, y la verdad es que ponen los pelos de punta. Las patologías crónicas son responsables de más de 300.000 muertes anuales en territorio nacional. Hablamos de España. Esto supone un 90% del total. Sí, efectivamente. Realmente es que cuando se ha constituido esta plataforma de Cronicidad Horizonte 2025, donde estamos todos los afectados,
indudablemente es por una necesidad objetiva en la que hay que sentarse más pronto que tarde. Es decir, los que apuestan por una visión holística, los médicos, los enfermeros de medicina interna, los de atención primaria, todos tenemos que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque ese 90% incluso podría aumentar. Desde nuestro punto de vista está claro y estoy convencido que acabará siendo una realidad en función de costo social y también de costo económico, no lo olvidemos, ¿no? Habla usted y nos comentaba la prevención importantísima para que esos pacientes crónicos pues no aumenten, no desciendan. Sí que es verdad que hay que abordarlo desde una situación compleja, es decir, se necesita un abordaje completo e integral para lograr que los pacientes con patologías crónicas logren, que eso también es muy importante, una mejora asistencial y una mayor, sobre todo, participación en la toma de decisiones. ¿De qué manera se puede conseguir esto? Bueno, realmente los pacientes nos sentimos a día de hoy que vivimos en una especie de suerte de despotismo ilustrado, ¿no? Todo para el paciente, pero sin el paciente. Afortunadamente, las asociaciones de pacientes nos estamos uniendo y estamos generando una visión que pasa necesariamente porque estemos en la toma de decisiones, pero no como está ocurriendo ahora en algunos momentos, al final, para bendecir o para participar, sino al principio, el concepto de aguas arriba, es decir, irse al inicio de un proceso y en ese proceso deben estar ya los pacientes. Además, nadie es capaz de entender ahora cualquier proceso de cambio, me da igual sin, por ejemplo, la participación de los sindicatos, ¿no?, representación de los trabajadores. Sin embargo, muchas acciones que tienen que ver con la salud no cuentan con los pacientes. Por tanto, esto hay que verlo. Y ir aguas arriba. Esto significa que necesitamos pacientes críticos, necesitamos pacientes empoderados. No me gusta mucho esa palabra, pero creo que nos hace entender el concepto. Un paciente empoderado, porque además un paciente de este tipo, no lo olvidemos, es un paciente económicamente rentable para el sistema, porque es un paciente que cumplirá a rajatabla lo que el especialista le señale en una patología crónica que es para toda la vida. Para toda la vida las patologías crónicas difícilmente desaparecen, cuanto antes nos convenzamos de eso mejor, y por lo tanto tener claro que como pacientes lo que no hagamos nosotros nadie lo va a hacer por nosotros. Es decir, será asumir por parte de los pacientes una cultura, en este caso, pues de la asistencia, ¿no?, del desafío asistencial, por ejemplo. Claro, es que el desafío asistencial, y más ahora si quiere hablamos de las cuestiones económicas o de los recortes, por ejemplo, en medicina primaria, en gran parte del Sistema Nacional de Salud, pero los pacientes, si no somos capaces de organizarnos y de exigir y de plantear, porque la visión del paciente es la más completa con tu propia patología. Yo, que tengo una patología, yo tengo una artritis psoriásica, cuando nos reunimos los pacientes en nuestra patología somos capaces, por ejemplo, de aportar a los reumatólogos y a los dermatólogos grandes capacidades de toma de decisiones, es decir, porque realmente nuestra visión, nuestra capacidad es distinta. ¿Qué ocurre? Que hasta ahora solo se ha mirado la cuestión científica, pero no olvide usted que una patología crónica tiene muchas otras afectaciones. Hay enfermedades que son que se apuntan a esta y sobre todo el impacto psicológico que el Sistema Nacional de Salud no cubre. Hay verdaderos problemas de impacto psicológico que llevan a muchos enfermos crónicos a su casa y a convertirse en una carga del sistema. Piense usted que un sistema equilibrado pensando en pacientes crónicos recupera a muchos pacientes que vuelven a su trabajo y no resultan una carga del sistema. Es decir, que lo mires por donde lo mires, la cuestión está clara y objetiva. Hay que abordar claramente el tema de la patología crónica. Tal y como nos lo está contando, podemos hablar, o que se plantea una paradoja, es decir, en plena sociedad de la información es cada vez más complicado encontrar en Internet información rigurosa y fiable sobre enfermedades o sobre medicamentos. Por lo tanto, también hace un poco más complicada la situación de esos enfermos crónicos. Sí, efectivamente. No solo tenemos que hacer frente al desafío de la desinformación en Internet, sino la propia digitalización en algunas zonas normalmente rurales donde la población es envejecida y no tiene esta capacidad, ¿no?, de abordar el mundo digital. A través de Internet se puede, por supuesto, acceder a información veraz, de calidad, pero es cierto que no todo lo que se lee
desgraciadamente es riguroso. No obstante, jugamos un papel clave también los pacientes, las organizaciones, porque nuestras páginas web, nuestras aplicaciones tienen una marca de calidad y se puede perfectamente confiar en ellas. Las organizaciones de pacientes, por lo tanto, es una prioridad nuestra trabajar en información de calidad, resolver continuamente las dudas de los pacientes y sus familiares. Así que combatimos y contrarrestamos, como usted bien dice, este impacto negativo. Por lo tanto, aquí lo primero que hay es una actitud crítica y coherente y hacia adelante del paciente. O sea, levántese de su silla, muévase, contacte con la organización de pacientes de su patología, que entre todos lo podemos conseguir, ¿no? Por tanto, un paciente más formado finalmente es un paciente que se cuidará mejor o no tiene nada que ver. No, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Este impacto tiene una mejora en la calidad de vida y uno se convierte en alguien activo, alguien con un objetivo a cubrir en la vida, y eso siempre es positivo por encima de la enfermedad crónica que uno tiene. O sea, uno encuentra salvaguardas vitales que te permiten seguir adelante. Eso es indudable. Hemos vivido una pandemia y a raíz de esa crisis sanitaria muchas consultas se realizaron de manera telemática. Hemos pasado un poco ese filtro, una cosa que no se hacía en España, por necesidad se tuvo que hacer. ¿Cree usted que ese desafío, o sea, precisamente las nuevas tecnologías en la implantación de la telemedicina, afectará positivamente a la atención y a la salud de los pacientes crónicos? ¿Se debería ir por esa vía, por ese camino? Yo creo que hay que apostar por la transformación digital del sistema, sí o sí, ¿no? Y la incorporación de las que se llaman nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, que favorecerían claramente la interoperabilidad de la información sanitaria. Para nosotros es un avance esencial para el desarrollo de acciones que favorezcan la prevención que hemos subrayado antes, la conexión, por ejemplo, entre profesionales sanitarios, el diagnóstico, el seguimiento de la enfermedad, la personalización de los tratamientos, la monitorización de los resultados en salud de los pacientes crónicos, ¿no? Es decir, implementar la telemedicina es de gran ayuda para optimizar muchos de los recursos del sistema, pues permite reducir, por ejemplo, las listas de espera, agiliza el seguimiento del paciente y su adherencia al tratamiento. En este sentido, la plataforma 2025 abogamos por un modelo en el que estas consultas telemáticas sean un complemento, insisto, no una sustitución, un complemento a la atención personal del paciente crónico. Lo malo también, entre comillas, es que si nos está escuchando personas mayores de 65 años, por ejemplo, también pueden llegar a decir, es que no sé cómo se utiliza, no sé utilizar el ordenador, no sé entrar en X página. Es un poco también otro desafío, porque es muy importante que esta modalidad pueda ser una solución óptima al acceso médico, por ejemplo, en territorios con población mayoritariamente envejecida, pero precisamente este perfil le cuesta más entrar y utilizar las nuevas tecnologías, ¿no? Indudablemente, este es un reto para las organizaciones de pacientes y para el Sistema Nacional de Salud. Estamos en un proceso de cambio y hay que abordarlo, pero no hay que considerar, no hay que anular a este tipo de pacientes, no, o sea, el proceso digital debe continuar y poco a poco debemos incorporarlos y ayudarles. En este sentido, las asociaciones de pacientes lo tenemos claro, también es una prioridad, que nadie se quede fuera, que todo el mundo viaje en este tren que consideramos importante. En este sentido hay avances muy importantes. O sea, por ejemplo, los médicos MIR ya ven muy poco cáncer de piel de máximo desarrollo porque la telemedicina permite que cualquier profesional de medicina primaria envíe una foto a un dermatólogo y se descubre en primera instancia lo que antes se descubría en instancias muy avanzadas porque el paciente no viajaba. O sea, realmente hay pruebas y hay capacidades muy importantes que están demostrando la capacidad de la telemedicina, y en este sentido aquellas personas que necesiten formación, que necesiten ayuda, para eso estamos las asociaciones de pacientes. Hablemos ahora precisamente de ellos, de los pacientes. Por su parte, ellos reclaman a corto plazo el acceso rápido al tratamiento. Y es que hay que también hacer hincapié en que una enfermedad crónica tratada con retraso también supone un grave retroceso en salud. Un claro retroceso y un alto costo. No lo olvidemos, claro. Porque los economistas en salud son muy claros y los políticos también. Entonces, a veces se habla
sin entender el concepto. Es decir, desde mi punto de vista, un retraso en un proceso de primero de tratamiento y que termina con un tratamiento finalista, un retraso de 6 o 8 meses, por ejemplo, en una enfermedad de carácter reumático, puede llegar a suponer bajas prolongadas y, por lo tanto, un alto coste para la seguridad social en el evento. Es decir, que al final, el retraso en los accesos al tratamiento lo acabamos pagando todos y de manera muy grave. Esto está pasando actualmente, por ejemplo, en territorios muy grandes, como el caso de Andalucía, de Cataluña, de Madrid, donde estos retrasos que se iniciaron con la pandemia y todavía no se han recuperado, están llevando a que muchos pacientes incluso renuncien y busquen alternativas allá donde no las van a encontrar porque el sistema les ha, digamos, sellado en este sentido, y ahí los pacientes tenemos que pelear para romper esa línea, ¿no? ¿Los centros de medicina primaria están siendo permeables a esta necesidad, a su juicio, o por el contrario, no la están atendiendo como deberían? Bueno, las enfermedades crónicas, fíjese usted que son el 80% de las consultas de atención primaria, es así, pero la atención primaria sufre un recorte grave mediante la atención hospitalaria, esas grandes masas hospitalarias con 5 o 6 mil trabajadores, los grandes hospitales de Madrid, de Barcelona, de Sevilla, que están pensados, insisto, para pacientes críticos, no para pacientes crónicos, se están llevando la mayor parte de los recursos por decisión política, mientras que la atención primaria se está viendo muy relegada a un segundo plano y es la puerta de entrada a los tratamientos y a los elementos. Nosotros respetamos profundamente el trabajo de la atención primaria y exigimos que se les dé los correspondientes apoyos económicos, logísticos, porque en ellos está el principio de la resolución de la cuestión como pacientes crónicos. Ya no somos pacientes críticos, hay pacientes crónicos que no tendrían por qué ir más allá de una vez al año a un gran hospital. Sin embargo, estos grandes hospitales siguen llenos, los recursos van ahí, las sociedades científicas aportan y exigen que el dinero vaya ahí, cuando la medicina primaria sí que está siendo relegada. Esto es muy importante y es una asignatura pendiente que tenemos que resolver. Es importante también remarcar que estamos en verano, mucha gente se va de vacaciones. No son pocos los sindicatos que llevan meses desde antes que empezara el verano reivindicando más efectivos, más sanitarios, ya sean médicos, enfermeros, etcétera, para cubrir precisamente esas bajas de verano. ¿Cree que esos meses, entre junio y septiembre, se complica también la situación para esos enfermos crónicos? Sí, se complica y hay que tener mucho cuidado, y hay pacientes que determinan el lugar de vacaciones y el tiempo que invierten precisamente por estos temas. Y luego hay situaciones que no se entienden, es decir, pequeños hospitales en zonas costeras que 9 meses al año responden claramente, esas zonas costeras se llenan y sin embargo no se refuerzan esos pequeños hospitales. Hablo de áreas costeras como Huelva, Cádiz, como Almería, donde vienen muchísimos residentes exclusivamente en zonas de verano, y sin embargo sí se vacían los hospitales de donde ellos proceden, ¿no? Es decir, que no hay un trasvase de recursos, que es lo lógico, puesto que la población sigue necesitando atención, ¿no? Por último, por recapitular un poco toda la información que nos está contando, ¿cuál sería esa conclusión final que ustedes pues quieren, sobre todo, pues dar a conocer o, en este caso, reivindicar desde esa plataforma Cronicidad Horizonte 2025? Bueno, yo creo que hay que terminar como hemos empezado, cuando se habla de cronicidad y como pacientes lo planteamos claramente. Para nosotros la prevención es primordial, es decir, que ojalá las asociaciones de pacientes tuviéramos pocos miembros, porque en procesos de ataque directo a una posible patología mediante la prevención que corta. Y en este sentido, la obesidad, el tabaquismo, el alcohol, por ejemplo, es una presencia continua con la que tenemos que pelear. Este es el primer mensaje. Creo que la plataforma 2025 lo deja claro. Es rentable abordar estos temas y de esta manera. Y luego, en segundo lugar, y no menos importante, y ya desde la visión del Foro Español de Pacientes, al que yo pertenezco como paciente de artritis psoriásica, hay que dejar muy claro que ningún paciente va a obtener claridad, coherencia y seguimiento si él no participa. No te puedes quedar sentado. Levántate,
habla con tu asociación de pacientes, infórmate, la familia tiene que ayudarte, si no puedes recurre a quien esté a tu lado, porque nadie va a conseguirlo por ti. Ya siempre se ha dicho que las conquistas se producen a base de trabajo y constancia y coherencia, y por lo tanto es importante tener claro esto, y para eso estamos las asociaciones de pacientes. Antonio Manfredi, asesor de comunicación del Foro Español de Pacientes y, como hemos dicho también al inicio, una persona de las que participa y mucho en esa citada plataforma Cronicidad Horizonte 2025. Gracias por estar hoy con nosotros. Un abrazo y gracias a ustedes. Cuando se habla de cronicidad, la prevención es primordial. Es el primer mensaje que lanzan desde la plataforma Cronicidad Horizonte 2025 y que acabamos de escuchar. Y, en segundo lugar, la importancia de que el paciente se mantenga activo, que no se quede de brazos cruzados, participe en todo momento en su proceso de mejora, que tenga voz y que explique sobre todo cuáles son sus necesidades reales. Una reivindicación con la que coinciden desde el Consejo General de Enfermería. Con estas premisas, apuntan, se podrían llegar a reducir las cifras de cronicidad en nuestro país. Plaza al Día es el daily de todas las cabeceras del Grupo Plaza. Lo pueden escuchar también a través de las principales plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. Plaza Podcast.